T13 Noticias. Iniciamos con el detalle de la información. Un temerario conductor desató el pánico este lunes en Chimaltenango al colisionar contra varios vehículos. Tras la embestida, socorristas reportaron varias personas heridas. Conducir cualquier tipo de vehículo, no importando si es grande o pequeño, conlleva una gran responsabilidad, requiere de experiencia y sobre todo, un permiso avalado por las autoridades. La Ley de Tránsito en Guatemala establece diferentes tipos de permisos. Cada una de ellas evalúa el rango de responsabilidad, edad y experiencia para el conducir cierto tipo de automotores. En específico, no cualquier conductor puede tomar el volante de un transporte pesado. Por ejemplo, se preguntará por qué hablo de esto. Ahora le cuento. Nos ubicamos a más de 54 kilómetros de la ciudad capital, específicamente en jurisdicción de Chimaltenango. El muchachón que usted ve en su pantalla no ha cumplido siquiera la mayoría de edad y ya andaba de muy valiente conduciendo un autobús colectivo. No es que requiera de ciencia para hacerlo, pero señores, detengámonos a pensar un momento. ¿Usted cree que este sujeto tiene la experiencia suficiente para estar tras el volante de un automotor como este? Pero acomódese porque la historia apenas empieza. El accidente ocurrió en específico en la zona 1 de Chimaltenango. Dicen las malas lenguas que el muchachito conducía a excesiva velocidad, algo que a nosotros no nos consta. Lo que sí es cierto es que lo señalan como el responsable de haber atropellado al menos 6 vehículos y más de una decena de motocicletas. Las autoridades argumentan que al inicio atropelló a 2 vehículos y en su intento por huir terminó chocando con el resto de automotores y varios comercios. Él y 4 personas resultaron heridas y de seguro la factura les salió bastante cara. Por fortuna nadie murió en este caso y solo hubo pérdidas materiales. Esperemos que de ahora en adelante este muchachón piense 2 veces antes de tomar un volante de conducir como este. Hablamos ahora de otro accidente de tránsito que dejó importantes daños materiales al sur del país. En este caso, una unidad de transporte fue la responsable del hecho. Escenario, kilómetro 27.5 ruta al Pacífico, jurisdicción de Amatitlán. El piloto de un autobús tipo Pullman perdió el control y colisionó contra 5 vehículos. La información oficial revela que la unidad de transporte se quedó sin frenos y en una curva cerrada donde había congestionamiento vehicular, el conductor no logró detener la marcha e impactó contra los automotores. 2 personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital de Amatitlán y otras 5 que presentaban lesiones leves fueron atendidas en el lugar del accidente por socorristas. El autobús quedó varado en el arriate que divide la carretera y obstruyó un carril en cada sentido, es decir, uno en dirección a la ciudad capital y otro al sur del país. El incidente afectó aún más el tránsito vehicular en ambos sentidos de la carretera y los vehículos fueron retirados de la vía media hora después del hecho. Los daños materiales fueron varios, pero el autobús estaba asegurado, por lo que la situación con el resto de conductores fue solucionado en el lugar. Tal y como se lo indicamos al inicio de esta emisión, la cadena de accidentes se extendió a la capital guatemalteca y también a lugares aledaños. Socorristas atendieron otras 2 emergencias. La avenida Petapa fue el escenario de un múltiple accidente de tránsito que casi le provoca la amputación de su pierna a uno de los conductores involucrados. Eran las 5 de la mañana cuando el piloto de un camión retrocedió de forma imprudente en una curva sobre la avenida Petapa y 38 calles de la zona 12. Los conductores de 2 microbuses que circulaban por el lugar fueron sorprendidos por el pesado vehículo y al querer esquivarlo, colisionaron. Uno de los conductores, identificado como Edgar Danilo Aragón, fue rescatado por cuerpos de socorro y trasladado a la emergencia del hospital Roosevelt. El responsable del accidente, al verlo provocado, huyó del lugar. Al paso de las horas llegó el propietario del camión, quien dijo no tener información sobre el piloto que había contratado. Otro accidente de tránsito se registró en la Cuesta de las Cañas. Allí el piloto de un bus del transporte extraurbano perdió el control del volante y casi provoca una tragedia. De no ser por un paredón que detuvo la marcha del bus, el saldo hubiese sido trágico.
Bomberos auxiliaron a los pasajeros trasladando a uno de ellos a un centro hospitalario tras sufrir golpes y crisis nerviosa. Y en varios departamentos del país también se reportaron percances viales. A continuación, un resumen de lo más impactante. En Chiquimula se registró un aparatoso accidente que dejó 2 personas heridas, luego del fuerte impacto entre un pick-up y un camión que transportaba ganado. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia trasladando a centros asistenciales a Giovanni Lemus Ortiz y a Carlos Alberto Calderón. En la carretera que comunica a Retauleu con el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, el piloto de un vehículo de alquiler perdió el control del volante al tratar de esquivar los agujeros de la carretera y cayó a un barranco. En la zona 8 de la ciudad capital, un camión recolector de basura cayó sobre la vía exclusiva del Trébol. Una de las primeras hipótesis apunta a que el piloto perdió el control al intentar cruzar en una curva muy cerrada. Él y sus ayudantes escaparon del lugar. Concluimos con estas impresionantes imágenes que una cámara de seguridad ubicada en la 9ª Avenida y 13 calles de la zona 1 captó. Un motorista fue impactado brutalmente por un autobús colectivo. Al parecer, el conductor del automotor de 2 ruedas no respetó la luz de alto que marcaba el semáforo, lo que provocó la muerte. Su acompañante se encuentra ingresada en un hospital. El piloto del autobús fue capturado. Lamentables escenas y estadísticas, Ale, que tenemos que compartir respecto a los accidentes de tránsito reportados en la jornada. Y es que tenemos a la fecha 236 percances en el transporte extraurbano en lo que va de 2017. 314 heridos, resultado de ello. Así es, también se reportan lamentablemente 54 personas fallecidas como consecuencia de estos accidentes viales que se han registrado en las diferentes carreteras y vías de nuestro país. Las rutas de mayor reporte de accidentes son el Pacífico y el Atlántico. Así es, Ale, las principales causas de los accidentes extraurbanos es, en principio, el exceso de velocidad. Y segundo, pilotos en estado de ebriedad, así es que la recomendación es para tomar las precauciones y conducirse al volante con la debida propiedad, Ale, ya que las principales causas son exceso de velocidad y estado de ebriedad, lo que pone en riesgo su vida y también la vida de las personas que circulan por las carreteras del país. Así es, Cori, principalmente en esta época de lluvias, que es cuando incrementan más los accidentes viales en carreteras. Recomendamos siempre a la población guatemalteca verificar que sus automotores se encuentren en perfectas condiciones y, por supuesto, siempre respetar las señales de tránsito. Es momento de una breve pausa, Cori, ya volvemos. Así es, volvemos con más aquí en T13 Noticias. Estamos de regreso en T13 Noticias y abrimos este bloque hablando sobre los atentados contra la Policía Nacional Civil. El fin de semana otro agente murió baleado en el anillo periférico en la zona 7. En medio del luto que atraviesa la Policía Nacional Civil por el asesinato del agente en funciones, Jacob Augusto Lemlach, de 32 años, las fuerzas de seguridad buscan a la persona que disparó contra el uniformado. Todo inició después que el agente, junto a otro compañero, le hiciera una señal de alto al conductor de un vehículo. Según el reporte policial, el sujeto a quien se le habría ordenado el alto conducía de manera peligrosa y tras solicitarle sus documentos, los elementos pretendían consignarlo por el delito de responsabilidad de conductores. Sin embargo, lo inesperado sorprendió a la gente. La víctima nunca imaginó que la persona que hoy es buscada por la PNC portaba un arma de fuego y no dudaría en activarla contra él. La Policía Nacional Civil tiene un trabajo de investigación, una línea para poder venir y ubicar y capturar al presunto responsable de este acto cobarde, donde le provocan la muerte a un agente de la Policía Nacional Civil. Esto sucede el día de ayer en horas de la madrugada, cuando el agente Lemlach se encuentra de servicio en el sector de resguardar la vida de los ciudadanos de la colonia Centroamérica en la zona 7 capitalina. Hoy su familia llora su muerte y exige justicia. En la escena del crimen quedaron tirados la tarjeta de circulación, los documentos personales del sujeto que habría disparado contra el uniformado, que dedicó más de 8 años de servicio a la institución policial.
Es importante mencionar que el hecho se registró en la colonia Centroamérica ubicada sobre el anillo periférico de la ciudad capital. Y justamente hablando de este tema, le vamos a mostrar en pantalla algunos datos que sin duda son alarmantes de los ataques que se han perpetrado en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil. Hablamos que apenas en lo que va del año, a la mitad del año, son 38 los asesinados en total. 21 de ellos se encontraban en descanso, 17 en cumplimiento de deberes, como lo que vimos ocurrió apenas el fin de semana. Hablamos de 37 hombres asesinados y una mujer también que dejó, por cierto, varios niños en la orfandad. Son 38 hasta el momento los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido asesinados apenas en lo que va del año en una ola de ataques perpetrados en contra de las fuerzas de seguridad. Datos definitivamente alarmantes que le mostramos acá en pantalla, y es la situación, es como va el año con la violencia en contra de las fuerzas de seguridad. Para nadie es secreto que la violencia en nuestro país ha cobrado la vida de muchas personas, principalmente de los pilotos del transporte urbano. La intimidación que ejercen pandilleros contra los pilotos del transporte colectivo cada vez es más frecuente. Los transportistas, por supuesto, se niegan a pagar más extorsión. Transporte entre Colinas de Minerva, zona 11 de Misco, y Montserrat, zona 3 de ese municipio, está en el ojo de al menos 10 grupos de extorsionistas. El problema preocupa a pilotos que no tienen la capacidad económica de pagarle semanalmente a cada grupo. Que este es un trabajo bastante duro, sacrificado. Se levanta uno hasta a las 3 de la mañana, dan las 8 o 9 de la noche trabajando, y con tal de llevarse 100 quetzalitos o 150 para darle de comer a la familia. El fin de semana atacaron a tiros a uno de sus compañeros y se sospecha que fue por la negativa al pago de extorsión. Días antes del atentado, los pilotos recibieron un teléfono celular por parte de un grupo criminal. No voy a negar de que al menos aquí en la colonia se han acercado a nosotros, se han abocado cuando nosotros hemos paralizado el transporte, nos han preguntado, pero como lo que primero es una denuncia, y en lo que nosotros denunciamos en la ruta ya nos han matado, ¿va? Como ellos tienen que trabajar basado a la ley, y la verdad es que ellos no pueden, nosotros quisiéramos de que hubiera un policía con cada bus, pero realmente no se puede, ¿va? Y sí se han abocado a nosotros, pero realmente a nosotros denunciar no podemos totalmente, porque de ahí ya no vamos a saber de dónde nos van a venir los balazos, y de un lado o de otro, ¿va? Por haber denunciado. Por la necesidad de llevar el sustento a sus familias, los pilotos no han suspendido labores y ese día hicieron una petición formal a las autoridades correspondientes para solicitarles seguridad. Guatemala y Honduras abren sus fronteras a 57 años de haberse comprometido por la integración aduanera en la región. La medida tomada por ambos gobiernos es la más significativa para la integración económica de las dos naciones. Más del 80% del comercio bilateral tendrá libre tránsito. Según las autoridades, Honduras ocupa la tercera posición de exportaciones a Guatemala. El último año generó más de 10.462 millones de dólares de ganancias para la región. Se pretende que el Producto Interno Bruto de la región aumente con la nueva medida, además de generar fuentes de empleo e incrementar las inversiones en Honduras y Guatemala. Abrimos este bloque de información con noticias de seguridad y justicia. Otro exfuncionario público es requerido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico. Se trata de Mauricio López Bonilla. Actualmente, el extitular de la cartera de Interior enfrenta procesos penales por delitos de corrupción y antes de ser extraditado al país del norte, tendrá que solventar su situación legal en Guatemala. La Corte Suprema de Justicia recibió este lunes del Ministerio Público el documento formal de extradición de Mauricio López Bonilla. La Corte Distrital de Columbia busca juzgarlo por el delito de tráfico de drogas. El exfuncionario habría colaborado con el cártel de los Zetas para facilitar las operaciones de las organizaciones del narcotráfico en el país a cambio de recibir unos 10 millones de quetzales, según el documento enviado por Estados Unidos. En más información, un reciente análisis determinó que miles de trabajadores de la economía formal no reciben atención en el Seguro Social a pesar que se les descuenta un porcentaje de su salario. A continuación le contamos por qué.
El derecho a asistencia médica en el Seguro Social se adquiere desde el momento en que a un trabajador se le descuenta de su salario. Sin embargo, podría ocurrir que a pesar de que usted le estén realizando dicho descuento, no tenga derecho a ser atendido en caso lo necesite. ¿Sabe por qué? Resulta que se han revelado datos por parte de las autoridades del ICS sobre más de 120,000 personas trabajadoras municipales que son afiliadas, pero no pueden recibir atención médica, ya que los patrones desde hace mucho tiempo no han pasado a la institución los datos de sus trabajadores, es decir, no han pagado el derecho médico para sus afiliados, a pesar de que lo descuentan. Posterior al cobro administrativo que se hace, que es un acercamiento con el patrono de una manera muy cordial, se inicia un proceso por la vía judicial. Hay denuncias ya entabladas con los diferentes sectores patronales por la vía económico coactivo, que esto incurre en embargo de cuentas, arraigo de representantes legales, embargo de bienes y por supuesto al final pues de que el patrono no o haga caso omiso a dicha llamada de atención por parte del instituto, pues lamentablemente también iniciaríamos un proceso por la vía penal. Un 90% de municipalidades a nivel nacional incumplen con el pago al ICS, establecido por la ley. Por si fuera poco, más de 16,000 empleados privados y 52 entidades descentralizadas están afectando a sus trabajadores de la misma manera. Por supuesto que sí, de hecho dicha preocupación es la que nos lleva a poder emitir este acuerdo de exoneración. El objetivo principal de la exoneración es de que más de 120,000 trabajadores que al día de hoy están desprotegidos puedan optar o tener la cobertura de la seguridad social por enfermedad, maternidad, accidentes y por qué no decirlo en algún tema de invalidez, vejez y sobrevivencia. Y preste usted mucha atención a esta noticia, sobre todo si viaja frecuentemente a la antigua Guatemala y le gusta andar en los carruajes. A partir de este lunes se prohibió la circulación de carruajes jalados por caballo. Un acta de la Municipalidad de Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, anuló hoy todas las licencias registradas para carruajes turísticos jalados por caballos en la ciudad colonial. El Consejo Municipal, amparados en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de Protección y Bienestar Animal, Código Municipal y la Ley de Tránsito, acordaron emitir un acta en el Diario de Centroamérica. Se acordó la revocación de cualquiera de las autorizaciones para el transporte de carruajes jalados por caballos en todas las calles y avenidas de la ciudad colonial. De igual forma, demandó a las autoridades competentes a que asuman el compromiso de velar porque el acuerdo se cumpla y no se infrinja la ley. La medida es tomada después de una serie de manifestaciones de personas a favor de los derechos animales. Según ellos, las condiciones de vida que llevan muchos de estos son deplorables y ponen en riesgo su salud. Argumentan que la mayoría de caballos presentan desnutrición y lesiones en las patas debido a lo empedrado de las calles. Expertos aseguran que en ocasiones un caballo llega a cargar hasta 600 libras, lo que representa un exceso y abuso. Y ahora es momento de la pausa, pero no cambie porque al regresar tendremos los detalles de una conmovedora nota resultado de una investigación periodística. Familia se reencuentra con su hijo que daban por perdido. No cambie, ya volvemos aquí en T13 Noticias. Así es, tenemos información de última hora y es que se reporta un ataque armado en la zona 18 con saldo lamentable de una persona fallecida. Nuestro compañero Samuel Orozco ya se ha movilizado hacia ese sector y nos tiene el reporte, el informe de lo que ha sucedido allá en la zona 18. Samuel, adelante, buena noche, lo escuchamos. Así es, Pablo, muy buenas noches. Al menos 3 ataques armados se han registrado durante las últimas horas, le hemos dado cobertura. Vamos a iniciar hablando sobre el ataque armado que se registró en el kilómetro 13.5 de carretera a El Salvador, donde quedó fallecido el piloto de un bus extraurbano. La víctima mortal es
origen nicaragüense y ha sido identificado como Juan Francisco González Rodríguez, de 37 años, según lo que nos han indicado los bomberos voluntarios, quienes han cubierto la emergencia. En este lugar se atendieron al menos a 10 personas más que presentaban crisis nerviosas, sin embargo no fue necesario trasladarlas a ningún centro asistencial. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil han iniciado una serie de investigaciones para poder determinar quiénes son los responsables de este crimen. El piloto salió de la 9ª avenida de la zona 1 capitalina para dirigirse a Nicaragua, que son más o menos 18 horas de camino. Sin embargo, al llegar a este lugar, según nos cuenta uno de los ayudantes, 2 motoristas que iban en circulación, pero también el bus nunca dejó de circular, le comienzan a disparar. Fueron 5 detonaciones. Uno de ellos, de los ayudantes, logra tomar el volante para evitar que se cruzara al otro carril y ocasionar otro accidente. Afortunadamente pues no pasó eso, pero se deja el deceso y pues el lamentable hecho de que hay una víctima mortal. Los familiares estaban por llegar a Guatemala ya que no lograron conseguir un vuelo y ahora tendrán que hacerlo de vía terrestre. Ya venían en camino, tenemos entendido de que ellos salieron a eso de las 5:30 de la tarde allá. Pues esta situación se podría llevar al menos unas 16 horas manejando rápido, según lo que tenemos entendido por parte de las autoridades en este lugar. Esto ocasionó fuerte caos vehicular. Sin embargo, ahora nos vamos a trasladar a otra nota y hablamos de un crimen que se registró en la zona 18. Para ello se encuentra conmigo la vocera de bomberos municipales, Maybal Saucedo, quien nos da estos detalles. Buenas noches. Claro que sí, bomberos municipales fuimos movilizados a la 59 avenida y octava calle de Pinares del Norte, zona 18, en donde se había indicado sobre un ataque armado, por lo que bomberos municipales al llegar al lugar localizan a Wilson Roberto Alonso Martínez, de 23 años de edad. Presentaba 2 heridas de proyectil de arma de fuego a nivel del cráneo. Se le hizo la evaluación respectiva de signos vitales y se constató que este ya había fallecido. Al lugar se hizo presente la señora Aura María Ortiz, quien indicó ser la progenitora del ahora fallecido. Él se conducía en un tuk-tuk de placas M972 DXM. Ese incidente se dio específicamente en la entrada al cerrito de la zona ya referida. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional Civil, quien quedó en resguardo de la escena del crimen, ya que el tuk-tuk quedó en este lugar. Asimismo, también se atendió a la señora progenitora del ahora fallecido, Aura María, ya que presentó crisis nerviosa, asimismo como otros familiares del afectado. Muchísimas gracias a la vocera de bomberos municipales. En este caso la policía pues está investigando a ver si se trató de un tema de extorsión o venganza personal. Para ir finalizando el enlace informativo, Pablo, se reporta hace pocos minutos el traslado de 3 personas con heridas de bala, esto procedente de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Esto ocurrió en la sección I, por el momento no han sido identificados. Es en la manzana I, lote 59, según lo que tenemos entendido de forma preliminar, porque son datos que están circulando en estos momentos, pero que pues han sido estabilizados y llevados a la emergencia del hospital Roosevelt. No han sido identificados, tendremos más detalles de esto conforme vayan pasando los minutos, y de última hora también se reporta el deceso de un menor de edad en Villalobos 2, esta persona por asfixia por suspensión. Sin embargo, todavía son detalles que se están manejando de forma preliminar, Pablo. Samuel, agradecemos mucho este contacto, esta información, por ponernos al tanto de lo que ha sucedido. Es lamentable esta información, pero la teníamos que trasladar. Distintos ataques armados que se han reportado en este día, y este último que también nos informaba Samuel Orozco en Pinares del Norte, con saldo lamentable de una persona fallecida. Con este recuento de los daños de este lunes vamos con una nueva pausa. Enseguida regresamos con más de TTC Noticias. No se vaya, ya volvemos. Así es, le presentamos especiales T13. Para eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Carlos Andrino. Muy buena noche, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches, Pablito, me saludarte. Siempre que vienes nos traes excelentes noticias y esta vez no es la excepción. Cuéntanos un poco de lo que nos vas a presentar hoy. Claro, Pablo, esta noche presentamos en T13 Noticias una historia de un hombre que por más de 6 meses estuvo internado en un hospital sin memoria, sin identidad. La familia tampoco sabía de su paradero, pero afortunadamente, al haber contado esta historia en T13 Noticias, se logró el reencuentro de esta familia. Originario de la aldea La Batalla, Malacatán, San Marcos, hasta donde viajamos para conocer un poco más de esta historia con final feliz. Adelante. Pues en el momento cuando nos dieron la información que él estaba ya fallecido, nos preocupamos, nos sentimos tristes. Su historia inició en el hospital en noviembre de 2016, cuando fue ingresado de emergencia por cuerpos de socorro,
quienes lo localizaron malherido en la vía pública tras ser arrollado por un automotor. Ingresó con un trauma de cráneo encefálico y con fractura de fémur expuesta. Pues no traía documentos de identificación, por esta razón pues entra como XX, de 25 años aproximadamente. Desde la fecha no hemos tenido información o familia o amigos que se presenten a identificar. El sobrenombre Titi surgió entre médicos y otros pacientes quienes quisieron bautizarlo con un nombre. Un paciente especial, con problemas psiquiátricos, que al paso del tiempo se ganó el cariño de quienes lo rodeaban. Sin embargo, a más de 6 meses y sin noticias de familia que lo buscara, los médicos comenzaron a pensar que había sido abandonado. Titi no solo había sido olvidado, también estaba ocupando espacio en el hospital y afuera había una larga lista de espera para el ingreso de pacientes. La historia se la contaron los médicos a T13 Noticias, en busca de que a través de la publicación alguien reconociera a Titi a través de la televisión. La idea tuvo resultados inmediatos. Titi tenía familia y esta lo vio en el noticiero, aunque para sus padres fue impactante porque tenían más de un año de no saber de él e incluso lo creyeron muerto. Al ver nuevamente la noticia, la verdad nos sorprendimos y la verdad para nosotros fue un momento de admiración porque pensando de que él ya no existía, pero gracias a Dios hoy lo tenemos aquí con vida y lo tenemos nuevamente con nosotros. Cuando nosotros oímos de él, escuchamos que él había pasado en la noticia, yo me puse a llorar cuando yo lo vi con la ropa del hospital, con su bata. Yo me puse a llorar y me quedé triste. La familia de Titi se comunicó al hospital para pedir mayor información y en cuestión de días viajaron a la capital desde Malacatán, San Marcos, de donde eran originarios. El reencuentro con Titi fue inolvidable y a pesar de que él no recordaba su nombre ni de dónde era, de inmediato reconoció la cara de sus padres. ¿Titi? ¿Quién viene ahí? El papá. Ay, sí lo conoce. Vos. Bien lo conoce. Titi tiene nuevamente un nombre, se llama Marvin Esquivel y ha vuelto a casa, donde cada noche su familia le pedía a Dios porque estuviera bien. Pero ¿cómo Titi llegó hasta la capital? Una pregunta que será por mucho tiempo su familia. Ellos hicieron todo el esfuerzo para poder encontrarlo, pero lamentablemente que no se encontraba. Comentaban que andaban por allá por Chiapas, pero la verdad que fueron a buscar, pero lamentablemente no sé cómo llegó hasta por la capital. Y estamos agradecidos porque por verlo otra vez de nuevo el rostro de él. Está muy agradecido con los doctores, las enfermeras que trabajaron como una madre, como un padre para cuidarlo allá donde él estaba, porque no era fácil como yo lo estoy viendo ahora, yo estoy lidiando con él, lidiar como un nene, entonces ellos sufrieron también, sufrieron con él, pero de Dios, ¿verdad? Van a recibir la recompensa, de nosotros no, pero de Dios sí. Una increíble y emotiva historia la de Titi, Carlos, que nos has presentado hoy y además conocer el efecto, el impacto que tiene T13 Noticias. Así es, Pablo, una historia conmovedora y como lo has indicado, la magia de la televisión, qué mejor que aquí en T13 Noticias haber hecho que esta familia se reencontrara con Titi, quien estaba perdido desde hace más de un año y 6 meses en el hospital. Una historia verdaderamente impactante, Pablo. Sí.
Fue un gusto haberla presentado. Ese momento también en el que ellos se reencuentran, un momento de verdad aquí todos pues prácticamente nos sentimos también identificados con esta historia y puede ser el caso de muchos otros guatemaltecos, ¿no? En Guatemala hay miles de casos. Afortunadamente en esta oportunidad la historia fue presentada en T13 Noticias logrando este efecto. Y como lo he indicado, sí hay muchas historias en Guatemala, muchos casos de gente desaparecida que puede estar incluso hasta ya fallecida o bien en un lugar cercano o muy lejano de su casa. Especial este 13, Carlos Sandrino, te agradecemos mucho por Pablito, tu información y por placer, buenas noches. Buenas noches, televidente. Vamos con Alejandra Mena y más información acá en T13.